2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Un muy fraterno saludo en la distancia para todas y todos, este cálido abrazo en este nuevo encuentro y nueva oportunidad para nuestra acción ciudadana. Hoy con el fondo musical de el himno La Vencedora. Ellos son el conjunto de cuerdas colombianas y esta obra original del alférez José María Corzo. Cuenta la historia que con otros soldados, con otros subversivos, otros guerrilleros, al mando del general Simón Bolívar, dieron vida, entre otros, también Luis Armando Cancino, a este que fue el primer himno de la Gran Colombia. Yo soy Nelson Julián Villamizar y hoy traigo para ustedes, en este programa especial, en el marco de la transición de dos modelos de administración pública, de dos sociedades, la que termina este sábado 6 y la que se inicia este domingo 7 de agosto. Dos visiones de la historia, dos formas de administrar la cosa pública, dos maneras de interpretar las realidades, dos estilos de dirección de nuestra patria. Auguramos para el gobierno nacional que se inicia, dirigido por el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, las mejores circunstancias, y así estas también lo serán para los sectores históricamente marginados. Tendremos una oportunidad sobre la faz de la tierra, como lo dijera Gabriel García Márquez, y es esta la mejor ocasión para que dos de los invitados permanentes desde el año pasado, como lo son el exministro de Salud en representación de la Alianza Democrática M19, como resultado de los acuerdos de paz de la reinserción, Camilo González Pozo, y el doctor Armando Noboa García. Él también de un sector de avanzada, de un sector de izquierda. Con ellos dos tendremos la oportunidad de continuar en estas conversaciones de economía política en el marco de la constitución política de nuestro país. Tendremos la oportunidad de profundizar en las fuentes de financiación, en el plan de desarrollo, en el plan nacional de inversión, la ley del presupuesto nacional, el plan de gastos y otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo socioeconómico de nuestro país.
y que va a marcar grandes diferencias en este gobierno que se inicia. Hoy he traído la vencedora porque fue el himno por antonomasia de el ejército subversivo, el ejército que se alzó en armas contra el gobierno realista, el ejército patriótico o patriota, los revolucionarios, los independentistas. Y este himno, así como la espada de Simón Bolívar, que fue tomada como un símbolo de una lucha revolucionaria que hoy tiene un hito histórico, que el presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, sabe interpretar. Él ha recorrido desde el momento en que capturaron esa espada como un símbolo para la lucha reivindicatoria, para la lucha subversiva del M-19, y ahora, como presidente, entrega esa espada libertadora. Bienvenidas y bienvenidos. El invitado del día. Acción Ciudadana nuevamente cuenta con la magnífica presencia del doctor Camilo González Pozo, exministro de Estado, director del Instituto para el Desarrollo de la Economía y Social por la Paz, INDEPAZ, y un ser humano que ha aportado a la construcción de nuestra sociedad. Y hoy tenemos la posibilidad con él de recorrer algunos artículos que tienen especial trascendencia en este momento de la historia de nuestro país, habida cuenta de las transformaciones, de los cambios sociales, sobre todo en el modelo económico y social que se avecinan. Por eso nos complace hoy saludar, como siempre, con todo respeto y afecto, al doctor Camilo González Pozo. Muy buenos días, doctor Camilo. Sí, muy buen día, un gran saludo para ustedes, para el programa, Proclama. Muy bien. De nuevo. Muy bien, doctor. Acción Ciudadana de INSI Radio viene desarrollando, realizando la travesía a través de cada uno de los artículos de la Constitución Política de nuestro país, y hoy tenemos la posibilidad con usted, doctor Camilo, de recorrer algunos artículos que tienen un componente financiero, económico, que dan una posibilidad ahora con una perspectiva humanista de poner al servicio de la sociedad la economía, no a partir de los intereses particulares de unos pocos, sino del interés general en una sociedad que exige cambios, que exige transformaciones y que están por darse. Felizmente vamos a tener la posibilidad en el gobierno que se avecina de cumplir a plenitud con la constitución política del país, tal vez como nunca había sucedido desde 1991. Por eso nos complace iniciar este trayecto a partir del artículo 342. Artículo 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará igualmente la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones correspondientes conforme a lo establecido en la Constitución. Bueno, sí, como habíamos comentado, pues una cosa es el plan de desarrollo y otra cosa son los presupuestos. Y tiene que armonizarse. La primera armonización que hay que hacer, precisamente una vez aprobado el plan, cómo se armoniza con el presupuesto.
el presupuesto para el año 2023, que ya va a estar también aprobado. El presupuesto para el año entrante se aprueba en esta legislatura, es decir, antes de terminar el año 2022, ya está aprobado todo el presupuesto del año 23, y en cambio el plan solamente va a estar listo en mayo-junio. Si el Congreso no aprobara ese plan, entonces el presidente de la República pues tiene atribuciones para intervenir en esa materia. Pero yo creo que ese no va a ser el caso, ¿no? Entonces, allí vamos a tener otro momento de armonización del plan con los presupuestos correspondientes, porque va a ser como la... Y otra de las cuestiones que yo quisiera como aprovechar para llamar la atención es que incluso en estos días ha sido divulgado lo que llaman la ruta del plan de desarrollo, que es un instructivo donde muchos de estos elementos están en un paso a paso, donde se establece pues los momentos en los que puede haber una participación activa, las instancias que van a tomar decisiones, los tiempos en los que esto va a ocurrir, el cronograma, la línea de tiempo. Todo eso está en este documento que se llama la ruta del plan de desarrollo, que pues recomiendo cordialmente que se tenga a la mano como una guía para el trabajo en esta materia. Perfecto, más que nunca, más oportuno, más en el hoy, aquí, en el ahora, para poder generar esos cambios que tanto requiere nuestro país para construir equidad, para poder acercarnos, aproximarnos a una mayor justicia social. Pero eso requiere unos esfuerzos, unas apuestas personales, una cuota de sacrificio individual para que ese sacrificio en aras del bienestar general de toda la colectividad, de todas las colombianas y los colombianos, como nunca en la historia, podamos marcar la diferencia entre un gobierno popular y los gobiernos que tradicionalmente a lo largo de más de 200 años gobernaron a nuestro país. Tenemos que sentar las bases para ese mejor futuro, y pues este es el momento oportuno, y este llamado que nos hace el doctor Camilo González Pozo más que nunca cobra vigencia. La historia nos está dando la oportunidad y el pueblo tiene que demostrar que tiene la razón, y pues tenemos que participar muy activamente en la formulación, en la planeación de nuestro futuro, que es donde viviremos el resto de nuestras existencias. Dicho esto, llegamos al artículo 343. Artículo 343. La entidad nacional de planeación que señale la ley tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión en las condiciones que ella determine. Bueno, yo creo ya los artículos 343, ya vamos a ver, 344 son de procedimientos ya mucho menores que hay que ver precisamente con esta parte de vigilancia, ¿no? De los sistemas de evaluación de gestión. Pero aquí yo pues quiero decir que de nuevo hay que tener en mente todo el criterio de la planeación participativa. Hay un dicho, yo estoy tomando la expresión de un sociólogo, creo, catalán, Jordi Borja, que decía que en esto de participación, porque con frecuencia se tiene en realidad mucha literatura sobre participación, pero en la práctica se conjuga de una manera bastante curiosa. Cuando yo participo, tú participas, nosotros participamos, todos participamos y ellos deciden. Eso pues tiene que ver con dos cosas. Uno, con las limitaciones de la democracia participativa en un sistema de democracia representativa. ¿No? Los mecanismos de participación son un complemento, un elemento procedimental subsidiario, secundario y subordinado a los mecanismos de la democracia representativa. Por lo tanto, las decisiones son en los cuerpos legislativos y la ejecución la hacen los
precisamente el Poder Ejecutivo, presidentes, gobernadores, alcaldes. Entonces, sobre eso, pues, por supuesto que tiene que haber mecanismos de evaluación que son internos y propios a las administraciones, para que cumplan lo que está planteado en el plan y los respectivos presupuestos. Pero también hay mecanismos para la veeduría ciudadana. Está regulado, hay una regulación de veedurías, pues no significa pues que tengan muchos dientes, pero sí se hace un seguimiento juicioso, sustentado, con argumentos, con conocimiento técnico, pues es mucho lo que se puede lograr en relación a garantizar pues un adecuado cumplimiento de los mandatos de la ley del plan. Entonces, por eso, pues, solamente en este artículo pues, subraya la importancia de los mecanismos de control ciudadano y de veeduría ciudadana para lo que son en la evaluación y en el seguimiento de la ejecución. Perfecto. Continuemos ahora con el artículo 344. Artículo 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y municipios y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso, el Organismo Nacional de Planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. Sí, en la misma línea del 343, pero el 343 se refiere al orden nacional, mientras el 344 ya estamos hablando de los organismos departamentales, digamos, de las ciudades a nivel ya de los departamentos y de los municipios, cómo hacer la vigilancia y cómo hacer la evaluación y demás a nivel departamental y municipal. Eso yo creo que nos lleva a reiterar de todo lo que aquí se ha subrayado, que es la necesidad de una gran organización, ¿no? De una permanencia, de modo que no sea solamente para el momento en que se aprueba el plan. Generalmente, por ejemplo, el Consejo Nacional de Planeación es elegido, funciona, ahí están, cumplen su papel de hacer el concepto sobre el plan, y luego ya no voy a saber de ellos hasta dentro de 4 años. No tienen realmente una vida, es un aparato bastante transitorio y no tiene un papel continuo. Creo que eso es una de las cosas que debería revisarse, darle más capacidad de seguimiento y de evaluación, ¿no? Un papel de control, una interrelación entre el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales con la Contraloría, con la Procuraduría, ¿no? Esto es algo que debería de revisarse mucho más. Entonces, la idea de ir transitando, como se anunció con la Constitución del 91, gran anuncio fue que se transitaba de la democracia representativa a la democracia participativa. Incluso yo recuerdo, porque yo estaba ahí en el Salón Elíptico del Capitolio cuando se proclamó la aprobación pues, de la Constitución del 91, y el entonces presidente César Gaviria dijo: Colombia ha pasado de la democracia representativa a la democracia participativa. Luego la Corte Constitucional, o en el camino, incluso cuando se pronunció a propósito de algunos decretos el procedimiento para la convocatoria de la constituyente, la Corte Constitucional se encargó de dar un concepto que decía que en Colombia lo que regiera la democracia representativa y que la democracia participativa eran mecanismos de fortalecimiento de la democracia representativa. Y por eso no se trata de un Estado dual. Por un lado, unas instancias participativas de democracia directa y por otro lado, unas instancias de democracia representativa delegada. No es un Estado unitario de carácter representativo, eso es lo que tenemos en Colombia. Pero el reto, yo creo que es un programa que se anunció en el 91 como gran orientación, es ir llenando de democracia participativa la institucionalidad de la sociedad colombiana, de modo que se produzca esa gran transición a la democracia participativa. Y el reto ya, las democracias liberales, después de
los siglos, pues. Haciendo un énfasis en la necesidad de armonizar el Plan Nacional de Desarrollo con los planes distritales, municipales, departamentales que se avecinan, donde la dinámica de la democracia nos hace una gran invitación para que busquemos esa coherencia, que busquemos que esas transformaciones. Y dicho esto, finalizamos nuestro encuentro del día de hoy presentándole todos nuestros reconocimientos, toda nuestra gratitud al doctor Camilo González Pozo, que de manera desinteresada y con gran voluntad nos viene explicando, dando información oportuna para apropiarnos de nuestra Constitución y empoderarnos para un mejor ejercicio de ciudadanía. Muchísimas gracias doctor Camilo González, y ojalá tengamos la oportunidad de volver a contar con sus valiosos aportes para nuestro enriquecimiento personal, individual y colectivo como ciudadanas y ciudadanos. Bueno, un gran saludo y muchas gracias por la invitación. Y como siempre decimos con todas las letras, Camilo González Pozo es Acción Ciudadana. Este fin de semana, sábado 6 y domingo 7 de agosto, se parte en dos la historia de la República de Colombia. Por lo menos en su etapa republicana. Hay una transición, y para ello, para conocerla más ampliamente, hemos invitado a Acción Ciudadana a un testigo presencial y artífice de todo este proceso de transición. Se trata del doctor Armando Noboa García, quien tuvo la posibilidad de ser copresidente del Consejo Legislativo, Consejo o Comisión Especial Legislativa, que fue la transición entre la Asamblea Nacional Constituyente, que como nunca ahora cobra vigencia, y en el gobierno que se avecina, el gobierno que inicia este fin de semana, va a tener la oportunidad de recibir su máximo desarrollo. Igualmente, como ex magistrado en el Consejo Nacional Electoral, representando por primera vez el sector que ahora llega al poder, en un momento también muy importante del Polo Democrático Alternativo, de la Alianza Verde, del Partido Político Maíz y otros sectores, tuvo la posibilidad de desarrollar una acción en beneficio de este proceso democrático, y desde siempre al frente de la Corporación de Estudios Constitucionales ha tenido la posibilidad de aportar, como lo ha venido haciendo con nuestro programa de Acción Ciudadana, aportando, construyendo ciudadanía a partir de una acción pedagógica. Por eso nos complace nuevamente saludar al doctor Armando Noboa García. Muy buenos días, doctor Armando. Buenos días a usted y a toda la audiencia. Los felicito por la persistencia en este programa y en su compromiso con la divulgación de la Constitución de 1991, que, como lo advierte, adquiere mucha importancia en el nuevo gobierno. El presidente Petro ha dicho que es el presidente de la Constitución del 91. Entre muchos otros aspectos, ese llama la atención, porque la mayoría de los gobiernos anteriores, después de expedida la Carta del 91, juraron sobre su texto, pero nunca hubo un compromiso explícito para su desarrollo, para su promoción, para su divulgación, y esto hay que celebrarlo, porque significa que podríamos entrar a una era de democracia, de inclusión, de pluralismo y de políticas públicas orientadas a que se cumpla la Carta de los Derechos Fundamentales de
que establece la Constitución del 91. Construir de Colombia una potencia mundial para la vida. Y es así que, como lo ha venido explicando el doctor Armando Novoa en anteriores programas, gracias a la Constitución tenemos la posibilidad de, contando con esta herramienta, construir ese mejor futuro, que es donde viviremos el resto de nuestras existencias, donde tendremos la posibilidad, las comunidades históricamente marginadas, de tener un mejor proceso reivindicatorio. Y por eso pues continuamos hoy en la lectura, y en la medida en que se dé la posibilidad de hacer comparativos en lo que dejamos atrás en la historia de nuestro país y de lo que se aviene ahora, lo que se adviene, lo que representa para nosotros ese nuevo gobierno popular, tener la posibilidad de poderlo compartir a partir del artículo 345 de nuestra Constitución. Entonces, como siempre, con la lectura del locutor Luis Gabriel González Naranjo, y posteriormente con la explicación del doctor Armando Novoa García, tendremos la posibilidad de seguir profundizando, apropiando y amando este patrimonio social que existe para nuestro país y que ahora más que nunca tendremos la posibilidad de desarrollar. Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluida en el de gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Bueno, el artículo 345 de la Constitución hace parte del capítulo 3 del título 12 de la Carta, que se relaciona con el régimen económico y la hacienda pública. Es lo que podríamos llamar, y lo que se llama en la doctrina constitucional, la Constitución económica, en donde se consagran una serie de principios generales en esta materia: la iniciativa privada, la intervención del Estado, la libre competencia, la empresa, el carácter intervencionista del Estado en la orientación de la economía, y otros temas complementarios, como por ejemplo el que se relaciona con la posibilidad de que por ley se establezcan unas zonas especiales en las zonas fronterizas, con el propósito de propiciar y fortalecer el desarrollo en esas zonas, tanto a nivel terrestre como marítimo. El artículo, pues ese mismo título también se relaciona con los planes de desarrollo, y en la conversación del día de hoy nos vamos a referir de manera muy esquemática al tema relacionado con el presupuesto general de la nación, con otras reglas que están contempladas en la Constitución. El artículo, entonces, como decíamos, para entrar en materia, 345, señala que en tiempos de paz no se pueden, el Estado no puede recibir contribuciones o decretar impuestos o impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se haya incluido en los gastos.
Entonces ahí se establecen unos principios según los cuales todo gasto que esté contemplado bajo la responsabilidad de las autoridades tiene que estar incorporado previamente en el presupuesto de rentas, de tal suerte que es el legislador, a través de la ley del presupuesto, el que señala de manera general cómo se distribuyen los impuestos, otras contribuciones que recibe el Estado, cuáles son las prioridades de gasto público y pues establece un principio general de representación, en el sentido de que no es el gobierno, sino es el Congreso que representa la voluntad popular, la autoridad encargada de disponer cómo se distribuyen las partidas presupuestales. Eso es en resumidas cuentas lo que establece el artículo 345, un principio de representación. No pueden haber impuestos sin representación, en el sentido de que es el Congreso el que decide sobre los impuestos, y en ese orden ningún impuesto o ningún ingreso del Estado puede asignarse en forma autónoma o discrecional por parte del gobierno a un determinado aspecto. Eso tiene que estar fijado previamente en la ley. Principio democrático del presupuesto. En este momento el pacto histórico ha logrado una bancada mayoritaria y será en este nuevo Congreso donde se apruebe la ley del presupuesto o el plan de desarrollo. Allí se aprobará y tendrá que ser elaborado desde la Secretaría o del Departamento Nacional de Planeación, con la Secretaría de Hacienda, con los expertos. ¿Cómo sería ese proceso para que llegue al Congreso y allí sea aprobado? Bueno, déjeme aclarar que de acuerdo con la Constitución, quien presenta el presupuesto para el próximo año por los términos que establece allí mismo, le corresponde al gobierno. El artículo 346 de la Constitución, que fue modificado en el año 2011, dispone que el gobierno debe formular anualmente el presupuesto y ley de apropiaciones, que debe presentarse al Congreso dentro de los siguientes 10 días a la instalación de cada legislatura. Entonces, como la legislatura se instaló el 20 de julio, el gobierno tiene 10 días para presentar la ley de presupuestos. Igualmente, entonces, procedemos a la lectura para un mayor entendimiento de este artículo 346 y, si considera, doctor Armando, pues hace alguna ampliación posterior a dicha lectura. Artículo 346. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo, y lo presentará al Congreso dentro de los primeros 10 días de cada legislatura. En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior, o a uno propuesto por el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar primer debate al proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. Sí, como decíamos anteriormente, esa ley de presupuesto debe ser presentada por el gobierno nacional en un plazo perentorio, que es el de los 10 días siguientes
a cada legislatura. La legislatura empieza el 20 de julio, esos 10 días inician de manera inmediata y entonces fue el gobierno nacional el que, de conformidad con esta norma, presentó el proyecto. Ahora, hay unas características que vale la pena mencionar. En este caso uno podría suponer que lo lógico es que en el caso de cambio de gobierno sea el nuevo gobierno el que tenga la atribución para presentar a consideración del Congreso el nuevo presupuesto. Pero contra esa, digamos, entendimiento está la circunstancia de que el nuevo presidente elegido debe posesionarse el 7 de agosto, según lo establece la misma Constitución. Entonces eso hace que el nuevo Congreso deba decidir sobre el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno saliente sin que sea posible pues hacerle modificaciones sustantivas al mismo. Se pueden hacer ajustes, se pueden hacer algunos cambios, pero sobre la matriz que presenta el gobierno saliente. En segundo lugar, en el año 2011 se hizo una reforma que se llamó la reforma de la sostenibilidad fiscal. Esa reforma que muchos consideraron una reforma de una clara inspiración neoliberal establece que el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones tiene que observar el principio de sostenibilidad fiscal y corresponder o estar en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué se plantea que puede tener una perspectiva neoliberal? Porque el principio de la sostenibilidad fiscal implica que todo gasto tiene que ser sostenible. Entonces, por esa vía puede entenderse que el gasto tiene que tener una contrapartida y no puede dejar de observar el equilibrio fiscal. Pero en asuntos de Estado es frecuente y es común, además algunos economistas lo recomiendan, mantener un nivel razonable de déficit fiscal, porque muchas veces el Estado no logra tener los recursos para financiar gastos, sobre todo gastos de carácter social, y tiene que acudir o al endeudamiento o los préstamos exteriores, o tiene que acudir a medidas de déficit fiscal o a traslados presupuestales. Entonces ese principio de la sostenibilidad fiscal establece un cierto criterio de rigidez en los gastos que tiene el Estado, lo cual puede conducir a una restricción de los derechos que establece el artículo 3 de la Constitución, el título respectivo de la Constitución que se relaciona con los derechos fundamentales. El artículo 346 es un artículo bastante extenso, permite que en primer debate las comisiones de Cámara y Senado se reúnan conjuntamente para evacuar la ley de presupuesto y por supuesto de cara al reto que tiene el gobierno entrante de Gustavo Petro, ese presupuesto tiene que ser discutido de la mano con la reforma tributaria y con el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando se inicia un gobierno, que la ley del presupuesto tiene que estar en armonía con el Plan de Desarrollo, que fija las directrices y las prioridades del manejo económico del gobierno durante su cuatrenio.
dada la circunstancia que tenemos hoy, pues tenemos un nuevo gobierno, una ley de presupuesto que debe armonizarse con las políticas del gobierno y en este caso con un aspecto supremamente relevante que es el contenido de la reforma tributaria, que va a ser la fuente de ingresos para financiar muchos de los gastos de la política social con la cual se comprometió el presidente Petro y Francia Márquez a lo largo de su campaña presidencial. Todo eso está sucediendo. Es una causalidad que hayamos llegado en este momento de nuestra ruta constitucional que iniciamos el año anterior y que por esas coincidencias del destino hoy tenemos la posibilidad de estar viviendo esto que nos está narrando el doctor Armando Novoa García, entendiendo que el pasado 20 de julio se posicionó el nuevo Congreso, que se supone que el 30 ya el gobierno nacional actual presentó su plan la vigencia para el año 2022 a 2023 y que se viene una reforma tributaria para recuperar o tener la posibilidad de contar con la inversión, entendiendo incluso que vigencias futuras han quedado comprometidas por el presente gobierno de Iván Duque, que hay en estos días se ha denunciado por los medios de comunicación unos ingentes proyectos por toda parte, todos los días firmando y comprometiendo el recurso público con su mirada, su visión de gobierno, que corresponde a un modelo social económico muy distinto al planteado por el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, y entonces tendrá que hacer un empalme, así como también este término ha sido utilizado, pero un empalme ya histórico. Ya la historia nos dará la posibilidad durante los próximos meses y a partir del año entrante, cuando ya coincida o se armonice el plan de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo y la mirada futurista, progresista, que tiene el gobierno que se inicia este 7 de agosto. O sea, hoy ustedes, amables oyentes, están escuchando este programa tanto el sábado 6 como el domingo 7 de agosto, y todo esto que estamos comentando está sucediendo de manera tal que nunca como antes más oportuno el tener la posibilidad de desarrollar esta mirada a través de nuestra Constitución. Y así pues llegamos al artículo 347 para continuar con el doctor Armando Novoa profundizando en este conocimiento tan oportuno. Artículo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados. El presupuesto podrá apropiarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente. Sí, como se acaba de señalar, ese artículo establece que el proyecto de la ley de apropiaciones, es decir, de las erogaciones del Estado, debe contener todos los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Y si esos gastos, si los ingresos autorizados no son suficientes para atender los gastos que se contemplan, le corresponde al gobierno por separado presentar ante las comisiones respectivas del Congreso las fuentes de financiación diferentes a las que están previamente establecidas
para cubrir el monto de los gastos contemplados. De tal suerte que hace esta norma referencia a un principio de equilibrio en el presupuesto entre los ingresos y las erogaciones, con la advertencia que establece la misma disposición en el sentido de que el presupuesto puede aprobarse si en el evento en que haya un desbalance en el mismo se presente un proyecto de ley diferente y separado que precise la fuente de los recursos adicionales para que vayan en armonía con el trámite del proyecto que debe regir durante la legislatura correspondiente. Entonces, significa eso que el presupuesto puede observar un déficit, pero el gobierno está en la obligación de decir cuáles van a ser las fuentes de financiación de ese hueco fiscal, por decirlo así, que puede tramitarse con un proyecto separado. Ahora llegamos al artículo 348 para continuar en esta profundización tan interesante que nos propicia el doctor Armando Novoa García. Artículo 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro de los términos del artículo precedente. Si el presupuesto no hubiera sido presentado dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio. El artículo 348 establece que si el Congreso no expide el presupuesto, entonces debe regir el que presente el gobierno dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la respectiva legislatura. Y si el presupuesto no se hubiere presentado, entonces rige el del año anterior, pero en ese caso el gobierno puede reducir los gastos y en consecuencia suprimir o fusionar empleos cuando los cálculos de las rentas del nuevo ejercicio así lo establezcan. Entonces, para hablar en términos sencillos y coloquiales, significa que bajo una circunstancia el país puede contemplar una situación en donde no haya una ley de presupuesto aprobada. Si el Congreso no aprueba la ley que el gobierno presenta, entonces entra en vigor ese proyecto. Y si el gobierno no presenta el proyecto, entonces rige el aprobado en el año anterior, pero en ese evento el gobierno queda facultado para introducir los cambios necesarios para que mantenga su equilibrio a través de la reducción de gastos y de la supresión o fusión de empleos. Un escenario, por supuesto, que de ninguna manera es deseable. También hay que decirlo que pues ningún gobierno del que yo tenga memoria ha dejado de presentar el proyecto de presupuesto en los términos que establece la Constitución, ni tampoco ningún Congreso ha dejado de debatir un proyecto presentado por el gobierno para su aprobación, por supuesto, con los cambios que surgen de la deliberación en el Parlamento, de tal suerte que pues en el peor escenario, cuando hay que darle
continuar el presupuesto del año anterior, hay que reducir gastos y suprimir o fusionar empleos. Pues, De ninguna manera el presupuesto puede mantener una situación de desequilibrio. puede darse la figura como sucede con los gobiernos municipales, en el caso del Distrito Capital, el presidente puede también firmarlo por decreto, ese plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una figura diferente. Sí, el plan de desarrollo son las políticas generales que orientan la filosofía o la visión del desarrollo económico. La ley de presupuesto establece, como lo hemos dicho anteriormente, los rubros de ingresos y gastos que debe aplicar el gobierno para poner en marcha el Plan Nacional de Desarrollo. Pero en relación con la pregunta que usted observa, la misma Constitución dice qué ocurre. Si el gobierno presenta el proyecto y el Congreso no lo aprueba, el gobierno queda habilitado para expedir la nueva ley de presupuesto con base en la certificación que expida la presidencia de las corporaciones. Y si el gobierno no presenta presupuesto, pues se prorroga automáticamente el anterior. Eso sí, al gobierno le toca seguir las directrices para que ese presupuesto sea sostenible a través de el recorte de gastos, la supresión o fusión de empleos. Perfecto, continuamos entonces en esta aplicación a la historia reciente o a la historia actual, lo que estamos vivenciando. Como nunca tan oportuno tener la posibilidad de conocer de primera mano con una autoridad como lo es el doctor Armando Noboa García, lo que está sucediendo, lo que en este momento estamos viviendo las colombianas y los colombianos en esta transición histórica al gobierno de Gustavo Francisco Petro Rego, y para ello seguimos con el artículo 349. Artículo 349. Durante los 3 primeros meses de cada legislatura y estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el presupuesto general de rentas y ley de apropiaciones. Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los provenientes del balance del Tesoro no podrán aumentarse por el Congreso, sino con el concepto previo y favorable suscrito por el ministro del ramo. Sí, ese artículo establece los términos dentro del cual el Congreso debe discutir y expedir la ley correspondiente a el presupuesto general de rentas y ley de apropiaciones. Los gastos que decida incrementar el Congreso deben contar con un concepto favorable del ministro del ramo, que por lo general en este caso es el ministro de Hacienda. O sea que el gobierno mantiene un principio de dirección sobre el presupuesto. De tal manera que en un régimen presidencial como el que tenemos, los congresistas no son autónomos para incrementar desproporcionadamente el presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones, porque para hacerlo necesita contar con el beneplácito previo del ministro del ramo correspondiente. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente en nombre de nuestra audiencia y de INSI Radio, y como siempre decimos con todas las letras, Armando Noboa García es Acción Ciudadana. Con mis agradecimientos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, director general del INSI, Henry Alonso Díaz, coordinador de INSI Radio, Nicolás Monroy Sanz, productor,
y a Joshua Villamizar León, quien desde su estudio de Danque Production hace realidad este encuentro semanal que continuaremos el próximo fin de semana con el doctor Armando Novoa, que nos continuará ultimando algunos detalles de este trayecto hasta el artículo 351. Igualmente tendremos al doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que nos hará un recuento de su asesoría como legislador en la sombra, y permítame en el término, pero él es quien ha producido proyectos de ley, la ley estatutaria 1618, adicional los aportes a la ley 1752 o ley antidiscriminación, que incluye a las personas con discapacidad. Y en este proceso que está culminando, ha producido, entre otras, las leyes más recientes: la ley del bastón blanco y la ley del braille. Hasta el próximo fin de semana, me despido con un cálido abrazo en la distancia y mi saludo cariñoso, fraterno, para todas y todos. Hasta entonces, chao, chao. Tres, dos, uno. Al aire. Acción Ciudadana. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Easy Radio. Trabajamos juntos por el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad visual. Participe. @Easy-radio. Easy Radio. Una forma diferente de ver el mundo.